Es un gran privilegio estudiar la palabra de Dios. Soy el pastor Manuel Puerto y te invito a compartir este estudio sobre la identidad del Espíritu Santo. Y hablando de la identidad del Espíritu Santo, hoy vamos a concluir el estudio acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona. En primer lugar, vimos que al Espíritu Santo se le asignan cosas propias de una persona. En segundo lugar, al Espíritu Santo se le adjudican las características propias de una persona. Y en este momento vamos a estudiar la tercera parte de nuestro estudio. El Espíritu Santo mantiene relaciones que son propias de una persona. Entremos de lleno entonces a la palabra de Dios para estudiar sobre lo que la Biblia nos dice de la personalidad del Espíritu Santo. Con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mantuvo una relación íntima. Toda la vida del Señor Jesucristo estuvo relacionada perfectamente con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando fue anunciado el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, se le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dice que la concepción virginal de Cristo fue posible a través del Espíritu Santo. Pero no solamente ahí, en el libro de Lucas capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 21, la palabra de Dios nos enseña que en el bautismo de Cristo, el Espíritu Santo jugó un papel muy importante. Dice así en capítulo 3, versículo 21 de Lucas: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Dice que el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado, vino sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en ese momento recibió, vamos a decir así, el Espíritu Santo. En la tentación, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1, Mateo capítulo 4 y versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y ahí fue tentado, no solamente en la concepción, en el bautismo, en la tentación, sino que también el Señor Jesucristo se mantuvo bajo la llenura o el control del Espíritu Santo en su vida. Siempre el Señor Jesucristo mantuvo esa comunión íntima con el Espíritu Santo. En el libro de Lucas 4:1 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenaba, controlaba la vida del Señor Jesucristo. En todos sus milagros era a través del poder del Espíritu Santo y aún en su glorificación. Podemos ver entonces que la relación que Jesús tuvo con el Espíritu Santo fue una relación íntima. Pero también el Espíritu Santo mantuvo una relación muy cercana, íntima y profunda con los apóstoles y con la iglesia naciente. En el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 4, yo quiero leer para ustedes lo que nos enseña la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. El apóstol Pedro estaba bajo el control y la llenura del Espíritu Santo y predicó este tremendo sermón aquí en el libro de Hechos en el capítulo 4. En el capítulo 10 dice que el Espíritu Santo le habló al apóstol Pedro para que fuera a casa de Cornelio. Lo fue dirigiendo, lo fue guiando.
En el libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 9, si ustedes se detienen conmigo ahí, en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y verso 9 dice: entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dice que Pablo estaba controlado y bajo la llenura del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 52 dice: y todos los discípulos, y aquí habla de la iglesia en general, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es importante ver que el Espíritu Santo mantuvo una relación íntima y cercana, primero con Jesucristo, ahora con los apóstoles y la iglesia naciente. Pero además de eso, yo quiero que nosotros miremos que en estas relaciones del Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le puede obedecer. Es importante que nosotros entendamos que esto nos habla de la personalidad del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 10, versículo número 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende con ellos, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y dice el versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Y entonces Pedro, obedeciendo la voz y el mandato del Espíritu Santo, fue con ellos para predicar el primer sermón a los gentiles. En Hechos capítulo 10, al Espíritu Santo se le puede obedecer, pero no solamente eso, también se le puede mentir. Yo digo una cosa: ¿cómo nosotros podemos mentirle a algo que no sea una persona? Tú no puedes decir: mire que yo le mentí a la pared, mire que yo le mentí al refrigerador, mire que yo le mentí a la electricidad. Eso es inverosímil. Tal vez solo una persona con problemas mentales puede hacer eso, pero una persona normal, una persona sensata, entiende que cuando la palabra de Dios dice que se le miente al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es una persona. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a la iglesia, especialmente a los apóstoles, el apóstol Pedro les dijo, Hechos capítulo 5 y versículo 3, le dijo a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice que Ananías vendió una heredad, una propiedad, y trajo parte del dinero a los pies de los apóstoles. Eso no fue el problema. El problema es que él les dijo, queriendo dar una apariencia de falsa piedad: esto es todo lo que tengo, por lo cual yo vendí la propiedad. Y le dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y es importante que Ananías quiso engañar a los apóstoles y a la iglesia, pero le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Dice Pedro: has mentido al Espíritu Santo, has querido engañar al Espíritu Santo. Solo a una persona se le puede mentir, solo a una persona se le puede engañar. Pero hay algo más que la palabra de Dios nos enseña, y es que también al Espíritu Santo se le puede tentar o se le puede intentar tentar. Quiero aclarar algo aquí. No es que el Espíritu Santo vaya a pecar como nosotros. Él no puede pecar porque Él es Dios en toda su santidad. Él es el Espíritu Santo. Pero en este caso, miren ustedes cómo Pedro describe ese acto de querer probar al Espíritu Santo, de querer probar a Dios a través de la mentira. Y leo para ustedes lo que dice Hechos capítulo 5, versículo número 9. Y Pedro le dijo, ahora Pedro está hablando con Zafira, la esposa de Ananías: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
¿Qué fue lo que hizo Ananías y Zafira? No solamente mintieron al Espíritu, sino que también tentaron al Espíritu Santo de Dios. Quisieron probar al Espíritu Santo de Dios. Lógicamente, salieron perdiendo. ¿Y qué ocurrió? Que ellos al final pagaron con su vida este pecado. Pero la Biblia nos habla de una cosa más que se puede hacer al Espíritu Santo, y es que se le puede resistir. Así como cuando alguien se para detener algo, para detener a alguien. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 7, y voy a leer para ustedes el versículo número 51. Esteban le estaba predicando a los líderes de Israel que habían crucificado al Señor Jesucristo, y les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, también vosotros. Ellos resistieron a la voz del Espíritu Santo, al trabajo del Espíritu Santo. Ellos detuvieron este ministerio que el Espíritu Santo quería hacer en sus corazones. Al Espíritu Santo entonces se le puede resistir esa obra que quiere hacer en nuestros corazones. Pero hay una cosa más. También al Espíritu Santo se le puede entristecer. Ahora, ¿cómo se entristece el Espíritu Santo? Según la enseñanza de la palabra de Dios, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra de Dios nos dice y nos aclara que al Espíritu Santo se le puede entristecer, contristar. Ahora, yo puedo poner triste a una pared, puedo poner triste a la energía eléctrica, puedo poner triste a una computadora, puedo poner triste a un televisor. Eso es inaudito, eso es ilógico. La palabra de Dios dice que la única que se puede entristecer es la persona. Por tanto, el Espíritu Santo, en las relaciones que mantiene con el ser humano como persona que es, nosotros podemos entristecerle. La pregunta es, ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios? Bueno, a través de nuestros pecados. El Espíritu Santo, ya lo dice su nombre, Él es santo. Él no permite el pecado, no tolera el pecado, y Él vive en nuestro corazón. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando un cristiano peca, entristece al Espíritu Santo. Por ejemplo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, desechando la mentira. ¿Qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no hurtéis más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cualquier pecado que nosotros cometemos entristece al Espíritu Santo de Dios. Pero avancemos en nuestro estudio, porque como persona, el Espíritu Santo de Dios también se le puede blasfemar. Fue un pecado terrible que cometieron los líderes de la nación de Israel. En Mateo capítulo 12 y en el versículo 31 dice: por tanto os digo, dijo Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La ofensa, la resistencia al Espíritu Santo no puede perdonarse. ¿Qué es esto? Es cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón de que somos pecadores, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón de que Cristo es el Salvador, pero nosotros le decimos no. Cuando usted rechaza a Cristo como Salvador, eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene perdón de Dios. Dios no puede perdonar a ninguna persona que rechaza a su Hijo. ¿Y cómo se rechaza a su Hijo? Rechazando la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones. También al Espíritu Santo de Dios se le puede afrentar o
también menospreciar. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo número 29, la palabra de Dios dice: cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice la palabra del Señor que al Espíritu Santo se le puede hacer afrenta. En otras palabras, se puede menospreciar, despreciar, ignorar. Y la persona que hace eso está pecando contra Dios, está pecando contra el Espíritu Santo. Por tanto, ¿a quién se le puede resistir, blasfemar? Es al Espíritu Santo. Se le puede mentir, y el Espíritu Santo entonces podemos ver que mantiene relaciones de persona. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Al hablar de la identidad del Espíritu Santo, tenemos que hablar de su personalidad. ¿Qué queremos decir con esto? La Biblia habla del Espíritu Santo como una persona que tiene todas las características propias de una persona. Habla, siente, ve, dirige, enseña, recuerda. Todas las características de un ser humano, de una persona. Eso nos lleva a la conclusión de que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza activa de Dios, que el Espíritu Santo no es un objeto, sino que el Espíritu Santo es una persona. Por tanto, mantengamos una relación personal con esta maravillosa persona que se llama el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.